Tengan todos ustedes un buen día, un saludo especial a los honorables senadores, a todos los asistentes, representantes del gobierno y a las personas que se unen a esta transmisión a través de la señal del Canal Congreso. Damos inicio a la sesión de instalación de la Comisión Accidental encargada de realizar seguimiento a la construcción de la Ley de Competencias, creada mediante Resolución 45 del 9 de septiembre de 2025, expedida por la Mesa Directiva del Senado de la República. Me permito dar lectura a la resolución, por medio de la cual se crea una comisión accidental y se dictan otras disposiciones. La Mesa Directiva del Senado de la República, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en la Ley Quinta de 1992, y considerando que la Mesa Directiva del Senado de la República, como órgano de orientación y dirección dentro de sus atribuciones legales y constitucionales, tiene la potestad de tomar las decisiones y medidas pertinentes con el fin de garantizar la eficacia y eficiencia en su labor legislativa en los términos preestablecidos en el reglamento del Congreso, que conforme lo establece el artículo 66 de la Ley Quinta de 1992, los presidentes y mesas directivas de las cámaras, sus comisiones constitucionales y legales, tienen la potestad de designar comisiones accidentales que tengan por objeto o finalidad el cumplimiento de funciones y misiones específicas. Que mediante la Proposición 9, aprobada el 26 de agosto de 2025, se creó la Comisión Accidental para realizar seguimiento a la construcción de la Ley de Competencias indicado en el Acto Legislativo 3 de 2024. Que mediante oficio radicado el senador Guido Echeverry Piedrahita, remite oficio designado a los senadores Guido Echeverry Piedrahita, Soledad Tamayo, Efraín Cepeda, Carlos Meisel, Marcos Daniel Pineda, Ferney Silva, Ariel Ávila, John Jairo Roldán, Temístocles Ortega y Laura Fortich. Que mediante oficio del 26 de agosto de 2025, dirigido al señor presidente del Senado, el honorable senador Lidio García Turbay, la senadora Angélica Lozano Correa ratifica su respaldo a la iniciativa y solicita que sea tenida en cuenta como firmante de la proposición de cara a la creación de la mencionada subcomisión. Que en mérito de lo expuesto, la Mesa Directiva de la Corporación resuelve. Artículo primero. Crear la Comisión Accidental para realizar seguimiento a la construcción de la Ley de Competencias indicada en el Acto Legislativo 3 de 2024. Artículo segundo. Designar a los senadores y senadoras que se relacionan a continuación. Guido Echeverry Piedrahita, Soledad Tamayo, Efraín Cepeda Saravia, Carlos Manuel Meisel Vergara, Marcos Daniel Pineda García, Ferney Silva, Ariel Fernando Ávila Martínez, John Jairo Roldán Avendaño, Temístocles Ortega, Laura Fortich Sánchez, Angélica Lozano Correa. Artículo tercero. Designar como coordinador de la Comisión Accidental al senador de la República, Guido Echeverry Piedrahita. Artículo cuarto. La Dirección General Administrativa del Senado de la República dará el apoyo que la Comisión Accidental solicite formalmente. Artículo sexto. Expídanse copias de la presente resolución a los miembros de esta comisión y a la Dirección General Administrativa. Artículo séptimo. La presente resolución rige a partir de la fecha de la expedición, publíquese, comuníquese y cúmplase, dada en Bogotá a los 9 días del mes de septiembre de 2025. Firma Lidio Arturo García Turbay, presidente. Ana Paola Agudelo García, primera vicepresidente. Ana María Castañeda Gómez, segunda vicepresidente. Diego Alejandro González González, secretario general. En cumplimiento de la Resolución 45, declaramos formalmente instalada la Comisión Accidental de Seguimiento a la Construcción de la Ley de Competencias. Esta comisión tendrá como propósito central acompañar técnica y políticamente la construcción de la Ley de Competencias ordenada por el Acto Legislativo 3 de 2024. Garantizar un proceso plural, participativo y riguroso. Generar recomendaciones y lineamientos que aseguren la coherencia entre el ordenamiento constitucional, la descentralización territorial y el fortalecimiento de las capacidades locales. Vamos a hacer la siguiente dinámica, vamos a dividir en 3 bloques, iniciando con un bloque de congresistas, siguiendo con un bloque de actores en la Ley de Competencias y finalizamos con un bloque del Gobierno Nacional.
Iniciamos entonces con el senador Carlos Meisel. Buenos días. Primero un saludo cordial a ustedes. Gracias por asistir y por hacerle seguimiento a esta subcomisión. Saludo a mis compañeros Guido Echeverri y Efraín Cepeda y a todos los miembros que no se encuentran aquí. Decirles de manera muy breve que esto es un día muy importante para este país, porque todos los que soñamos con unas regiones fuertes, con unos departamentos que puedan labrar su propio destino, tenemos que empezar a trabajar en el ABC de esta autonomía financiera, de esta autonomía fiscal, que es la que se busca con el aumento de los giros de este Sistema General de Participaciones, el SGP. De este país se ha hablado mucha gente sobre regionalización y sobre descentralización, y suena muy bonito, pero la descentralización sin recursos es una utopía. Para usted poder ser dueño de sus propios destinos, de sus propios fracasos o sus propios triunfos, tiene que hacerse responsable también de sus destinos. Y eso solo se logra con autonomía fiscal, con autonomía en los recursos. Y por supuesto aceptar responsabilidades. Cuando uno decide irse de la casa de los padres, uno no puede seguir pretendiendo desayunando, almorzando y comiendo en la casa de los papás. Hay algunos conchudos que sí lo hacen, pero no es la idea general. La idea general es que uno asuma sus propios costos y sus propias responsabilidades y el pago de los servicios. Asimismo tiene que pasar con los departamentos. Claro que queremos más recursos para los departamentos y más recursos además de manera autónoma, que no sea un tema de súplicas aquí en el gobierno nacional. Pero así como se les pide eso a las gobernaciones, a los departamentos, y por eso estamos aquí, también habrá que acompañarlos en exigirles asumir responsabilidades para poder acercarnos, Dios mediante, a ese país con una visión político-económica federal que muchos soñamos y que por eso estamos aquí. De manera pues que celebramos esto y que cuente este país con que esta comisión trabajará en la construcción y en el ABC de la estructuración de estos giros y del aumento de estos giros del Sistema General de Participación. Muchas gracias. Senador Guido Echeverri. Bueno, un saludo muy especial para todas y todos, naturalmente al doctor Efraín Cepeda, senador y candidato presidencial del Partido Conservador, doctor Meisel, senador. Saludo también de manera muy cordial al doctor Joel Kutz, el delegado del País Vasco en Colombia, ahora usted es embajador del País Vasco en Colombia, doctor Kutz. Ese es un embajador, ¿no es cierto? Exactamente. Usted sabe muy bien la importancia que para el País Vasco tiene el tema de la autonomía, no solamente para España, sino de manera particular para el País Vasco, que es una región que ha sido actora fundamental, si se puede decir así, de todo este proceso de los fueros que siguen reclamando todos los días, porque ustedes sabrán que este tema de las competencias de las entidades territoriales es tan actual que hoy en día, por ejemplo, muchas regiones, autonomías de Europa reclaman el manejo de la política de migraciones. Hasta allá, digamos, hemos llegado en esos países a reclamar fueros, autonomía, discrecionalidad, independencia en el manejo del desarrollo de esas regiones. Bueno, usted sabe muy bien que el acto legislativo 3 del 24 reformó el Sistema General de Participaciones y estableció básicamente que aumentarían en el futuro, en 12 años, esas participaciones de un 20.9% que hoy tenemos aproximadamente a un 39.5%. Y estableció ese acto legislativo, o mejor, le entregó ese acto legislativo al gobierno el mandato de presentar dentro del año siguiente a la vigencia del acto legislativo un proyecto de ley de competencias que desarrolle ese marco establecido en el acto legislativo. Pues bien, faltan 2 meses
un poco menos para que se cumpla ese plazo. Y el Congreso no ha recibido todavía formalmente el proyecto de ley. Sabemos que se instaló una comisión de la que hicieron parte Ministerio de Hacienda, de Vivienda, Planeación Nacional, Salud, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, que se encargó de elaborar un borrador que sigue siendo eso, un borrador, que fue sometido a la consulta legal por parte de las comunidades indígenas y está siendo, de acuerdo a lo que dice el gobierno, socializado por diferentes instancias o sectores de la vida nacional, la academia, los empresarios, la sociedad civil, que mucho tiene que decir de esta iniciativa. Nosotros consideramos que esta es la más profunda reforma que se ha intentado del Estado en Colombia en los últimos 30 años o 35 años. Y por lo tanto hay que hacer concurrir a esta discusión a todos los sectores de la vida nacional. Y obviamente lo que pretende esta Comisión Accidental es generar espacios para que esa discusión sea cierta y para que esa discusión sea válida. Este es un tema, doctor Meisel y doctor Cepeda, que estamos discutiendo hace más de 200 años. Ayer leía, doctor Santiago Leiva, de la EAFIT, un artículo de la doctora Patricia Cardona, que es profesora de ustedes, entiendo, sobre lo que significó la intención de la descentralización antes de la Constitución de 1853, por hace 2 siglos. Y si uno lee, aparte de algún discurso de José Hilario López en aquella época, encuentra que estamos hablando exactamente lo mismo. No ha cambiado nada. Y seguimos fuera de ese recreo de la Constitución Federal de Río Negro en las mismas. La Constitución le entregó al Congreso también el mandato de hacer una ley de ordenamiento territorial. Después de 24 intentos algo se hizo, fue un intento muy tímido, pero seguimos igual. Entonces, lo que pretendo ir con esto es que estamos haciendo una convocatoria a todos para que empujemos este tema, para que nos llenemos de razones a partir de esta conversación, a fin de upar esta iniciativa que yo diría que hay que desacralizar en la medida en que el proyecto que llega del gobierno, por lo que conocemos, no es un proyecto muy descentralista, no es un proyecto que realmente imponga el principio de la autonomía, sino que por el contrario tiene sesgos centralistas bastante marcados, y es desde la perspectiva que pedimos al Congreso y a la sociedad toda que desacralicemos ese proyecto que viene allá para efectos de hacer de este proyecto una ley que realmente reivindique los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales hasta donde lo permita el acto legislativo, que obviamente tiene unos límites, pero que nos podría permitir llegar a esos niveles de autonomía y de descentralización que estamos reclamando. Entonces, mil gracias por acompañarnos. Los convocamos a que este diálogo continúe, a que esta conversación permanezca y a que acompañen este proceso que es muy importante para el país en la medida en que pretendemos reformar un Estado centralista enormemente que, por lo que se ve, por la seguridad, por la administración del territorio, por los temas económicos, que no está, el Estado central no está funcionando bien y hay que cambiarlo, básicamente el tema que nos convoca en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Senador Efraín Cepeda. Gracias. Saludar a mis colegas, Guido Echeverri, coordinador de la comisión, que en buena hora tuvo la iniciativa de proponer ante la plenaria del Senado, al senador Carlos Meisel, la senadora Laura Fortich, la señora ministra de Vivienda, Ruth Marisa Quevedo, representantes de la Federación Nacional de Departamentos, de Intermedias, Asocapitales, Mininterior, Minhacienda, Minsalud, DNP, AFIT, la Fundación Empresarios por la Educación, FECODE, Rafael Kutz, embajador del País Vasco. Este sueño reciente de la descentralización quedó plasmado, y digo reciente porque pues llevamos 200 años en eso, pero el reciente, hace 34 años que quedó plasmado en la Constitución del 91, los artículos 306 y 307,
que ordenaban eso, la descentralización del país. Y de eso hasta hoy poco hemos avanzado, porque si bien es cierto, se constituyeron las RAP, hay una red, la del Caribe colombiano, que está cursando en el país, que se aprobó la ley de regiones, pero todavía esas RAP son como pasos tímidos, porque aquí lo que ha sucedido en todos estos años es que los gobernantes tienen que ponerse rodilleras para llegar a los actos aéreos y cargos oficiales a ver si les conceden que les giren un recurso o les firman un convenio interadministrativo para que cumplir el sueño de sus gobernados, a veces sueños muy sencillos, vías terciarias, la canalización de un arroyo, por supuesto, pasando de educación, salud, etcétera, porque pues, los ingresos de los entes territoriales, de la mayoría de ellos, no son suficientes para acometer sus programas de desarrollo, sobre todo los municipios de categorías 5 y 6 no tienen presupuestos realmente para impactar en el desarrollo. Y lo que hemos hecho con las RAP son esas asociaciones, pero ¿para qué? Para que seamos más fuertes con las rodilleras puestas, y excúseme ese símil, porque es la asociación de departamentos para que sigan gestionando ante el poder central esos proyectos de recursos que son de las regiones, recaudados en las regiones. Y cuando aquí hablamos de centralización, no miremos Bogotá, porque Bogotá también es víctima de la centralización y recentralización que viene viviendo el país, porque luego de la intención del constituyente primario del 91, de que el 46% de los recursos de la nación se manejaran en las regiones, pues eso se volvió 20-22 y hoy estamos en alrededor del 23%. Los recursos se manejan en el 77% o 76%, 76.1% para ser exactos, desde el poder central. Y realmente lo que han recibido las regiones son competencias sin recursos. Ejemplo, el PAE. Tenemos allí un problema en que ahora se gastan el SGP y no les alcanza ni siquiera para el tema del PAE y pues menos para estos proyectos. Aprobamos entonces y con bastante celeridad pues este acto legislativo que nos va a llevar no al 46 pero sí al 39,5% de manera escalonada, entregando competencias a las regiones y ni más faltaba. Es tal la recentralización que ha vivido el país que se prefieren dejar recursos sin ejecutar y no enviarlos a las regiones. Varios ejemplos, pero voy a poner un ejemplo grave que es el del año 2024. Se quedaron 80 billones de pesos en las arcas de la nación sin ejecución y no le entregaron convenios interadministrativos en las regiones. Y yo quiero decir en esto, porque se ha satanizado el tema del manejo de recursos desde las entidades territoriales, y es todo lo contrario. El principal interventor de una obra es precisamente ese gobernador y ese alcalde. Un alcalde, dicen que pueblo pequeño, infierno grande, que contrata una obra y le queda inconclusa, le cae la comunidad encima y casi que tiene que mudarse, de manera que ese es el primer interesado que la obra quede bien. Unas obras contratadas desde aquí, desde el gobierno central, que no las sienten, que no las ve, pues no tienen ese mismo cuidado. Por eso, pues esa reforma quisiéramos más, llegamos al 39,5%. Y tenemos, y hoy están encendidas las alarmas, porque sí está el borrador que relató el senador Guido, la socialización, pero es que el acto legislativo da un plazo perentorio, que es un año que se vence el 26 de diciembre. Y si no se radica, pues no se podrá poner en vigencia ese acto legislativo. Claro que yo no soy abogado, pero hay constitucionalistas que indican que sería el peor de los mundos porque entraría en vigencia el acto legislativo, porque ya es un acto legislativo, una reforma a la Constitución sin las competencias. Entonces, ¿de qué se trata? Lo sabemos todos.
ir entregando par y paso cada año recursos a las regiones y decirle usted se encarga de esta ejecución del pedazo de presupuesto, que no se nos queden los 80 billones otra vez y se nos están quedando 85 billones este año nuevamente, cuando las regiones lo que tienen son necesidades apremiantes y realmente esa centralización se vuelve asfixiante y por eso pues la necesidad de dar ese paso importante y poderle entregar al país como lo quiere, yo creo que el 100% de los ciudadanos o el 99%, que es esa descentralización, que los recursos les lleguen y que se hagan efectivas las obras que ellos han soñado y los compromisos que han adquirido alcaldes y gobernadores. De manera que aquí estaremos con entusiasmo, senadores, Guido, Carlos, Laura, en ello, tratando pues de impulsar. Bueno, durante mi presidencia del Senado, que terminó el 20 de julio, hicimos varios foros también en algunas regiones del país sobre este tema y el apoyo fue pues total, por supuesto. Eso lo claman las regiones del país y yo creo que no podemos ser inferiores a este reto, que no se nos venza el plazo, porque sería una frustración que vivirían los ciudadanos este hermoso país que está necesitando pues de estos recursos para seguirse desarrollando y romper, y vamos a decirlo una vez más, porque y terminar con esto, la centralización tiene un grado de responsabilidad importante en la desigualdad que se vive en el país, que ese índice Gini no nos cede, que es uno de los más graves de Latinoamérica, y yo creo que la centralización tiene mucho que ver con esto, y con esta descentralización vamos a llevar los recursos a las regiones más apartadas y a combatir eso que todos queremos, que es la desigualdad rampante que hoy estamos viviendo. Muchísimas gracias a todos. Senadora Laura Fortich. Bueno, muy buenos días, muchas gracias y un saludo muy cordial a todos los asistentes del día de hoy. Por supuesto también a mis compañeros de Congreso, a todas las autoridades que se encuentran aquí también. Bueno, esto ha sido una lucha, muy bien lo decían el senador Guido y el senador Cepeda, desde que estoy aquí en el Congreso, que más o menos son 7 años, y como parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Es una lucha que siempre hemos tenido. Aquí somos 4 miembros de esa comisión, precisamente donde trabajamos esos temas de descentralización y autonomía en el Congreso de la República. Y yo pienso que esta iniciativa del senador Guido, de esta comisión accidental para seguimiento de esa ley de competencias, es extremadamente vital para que podamos, que de verdad, cuando sea una ley, definitivamente cumpla con lo que se requiere, o por lo menos demos un paso importante, que aunque ya lo explicaba el senador Cepeda y el senador Guido, se han dado unos ciertos pasos, no han sido contundentes. Necesitamos contundencia y pienso que este es el momento clave para que así sea. Entonces aquí estamos los 4, pero somos muchos más congresistas, muy probablemente el 100% de los congresistas que queremos que esto se dé, pero que definitivamente la ley plasme lo que Colombia necesita y las regiones necesitan. Entonces van a contar con nosotros y que sea un trabajo en conjunto donde todos los actores contribuyamos a que sea esa ley que todos esperamos. Eso era, muchas gracias. Gracias a los honorables senadores. Con eso finalizamos el bloque de congresistas y vamos a dar paso al bloque de actores, iniciando con Andrea Escobar, a quien invito al frente. Ella es representante de la Fundación Empresarios por la Educación. Muy buenos días. Honorables senadores y senadoras de la República, muchísimas gracias por este espacio y a todas las personas que se encuentran aquí presentes. Nuevamente agradezco este espacio en nombre de la Fundación Empresarios por la Educación. Desde hace 23 años acompañamos al sistema educativo como un aliado que aporta evidencia, articulación y reflexión para fortalecer las oportunidades, y ojo esta palabra, de aprendizaje. Nos mueve lo esencial, que cada niño, niña y joven pueda aprender, crecer y construir un proyecto de vida que le permita ser feliz, y claramente que esto lo habilite el sistema educativo colombiano. Y este es el propósito que nos trae esta mañana hoy a esta conversación. Este es un escenario importante y ya lo han mencionado en la apertura, prioritario y valioso para el país,
Permite abrir un diálogo necesario sobre la ley de competencias y sobre cómo garantizar que las niñas, niños y jóvenes sean el centro de cada decisión. Esta es una oportunidad para que la educación esté como una prioridad. Quisiera aportar 3 elementos que pueden enriquecer esta discusión y es, primero, cómo ha cambiado el país, qué implica ese cambio para la educación y qué decisiones podrían fortalecer la experiencia y los aprendizajes de los y las estudiantes. Primero, un país que cambió y un sistema público que debe responder a este contexto. Los análisis demográficos y técnicos muestran que el sistema educativo opera en un contexto distinto al de hace 2 décadas. Contamos con una población infantil menor y con territorios que enfrentan realidades sociales, económicas y educativas muy diferentes, reflejadas en su capacidad institucional, infraestructura y resultados de aprendizaje. En este contexto, se abre una oportunidad para fortalecer la calidad, modernizar los roles institucionales y avanzar en procesos de innovación educativa, con las escuelas y los estudiantes en el centro. En esa misma línea, la población entre 0 y 4 años ha disminuido un 19% y la de 5 a 14 años en un 9%. Cifras que seguirán moviéndose en esa dirección en los próximos años. Con este panorama, se vuelve indispensable que la ley coloque en el centro la experiencia de aprendizaje, en otras palabras, la calidad educativa, respondiendo a las trayectorias reales de los estudiantes y a las diferencias territoriales que marcan sus oportunidades. Segundo, la calidad educativa como desafío central en el sistema público. Aunque el sistema ha logrado avances importantes en cobertura y permanencia, el reto más profundo está en la calidad de los aprendizajes. Esta preocupación se refleja de manera consistente en distintos estudios y evaluaciones oficiales. Las pruebas Saber 11 muestran que muchos estudiantes no alcanzan los niveles esperados en competencias fundamentales o habilidades, como también se pueden nombrar, en lectura crítica y matemáticas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los procesos pedagógicos y las condiciones en las que ocurre el aprendizaje. Al mismo tiempo, una parte importante de los recursos del sector se ha destinado a costos de funcionamiento, mientras los recursos para fortalecer la calidad y la vida escolar quedan limitados. A esto se suma una preocupación documentada en varios territorios. Los docentes, maestros y maestras de este país señalan la falta de materiales y dotación básica para el trabajo pedagógico y el acompañamiento social y emocional crítico en estos tiempos, elementos esenciales para apoyar los procesos de aprendizaje. Por eso, esta reforma no puede centrarse únicamente en cómo se distribuye el recurso. Debe ayudar a que más estudiantes aprendan mejor y cuenten con condiciones que favorezcan su desarrollo. Las escuelas necesitan acompañamiento, autonomía básica y recursos oportunos, y las secretarías de educación requieren instrumentos claros para apoyar y fortalecer la gestión pedagógica territorial. En síntesis, si queremos que cada estudiante tenga oportunidades reales, la calidad con equidad territorial debe ser el eje de la actualización de la ley. Tercero, roles claros y organización del recurso para fortalecer la experiencia de los estudiantes. Cuando los roles no son claros, las decisiones se dispersan y las escuelas, establecimientos educativos, donde ocurre el aprendizaje, realmente cargan con las consecuencias. Primero, la nación actúa como la brújula del sistema, orienta la política, la reglamentación, los sistemas de información, qué importante este tema, y la evaluación. Una evaluación formativa, una evaluación para aprender del propio sistema. Y ese es su papel estratégico. Las secretarías de educación son el punto de articulación de los territorios. Traducen la orientación nacional en acciones concretas, acompañan a las instituciones y sostienen las condiciones para que los estudiantes avancen en sus trayectorias educativas. Y tercero, establecimientos educativos. Hablemos más de los establecimientos educativos, que son el punto donde todo se juega. Necesitan autonomía real, no le tengamos miedo a la autonomía de los establecimientos educativos, para usar oportunamente sus recursos, definir acordes, los perfiles acordes con su proyecto educativo, qué importante eso, y gestionar las condiciones que impactan directamente la experiencia de aprendizaje. Bolsas diferenciadas para ordenar el recurso y proteger la calidad. Esto es una oportunidad increíble para hablar de esto. Con el paso del tiempo, buena parte del SGP, Sistema General de Participaciones, ha financiado los costos de funcionamiento, que ya lo mencioné, mientras los recursos para fortalecer la calidad y la vida escolar se quedan limitados. Quiero traerles esta idea concreta. Organizar el recurso es circo bolsas, tal como están definidos en diferentes análisis técnicos. Recursos humanos, funcionamiento de establecimientos educativos,
construcción y mejoramiento de infraestructura y dotación, transporte de alimentación escolar, que lo mencionaban hace un rato, y calidad educativa. Un elemento clave es la regla financiera asociada a estas bolsas, que permitiría eficiencia y priorización en cada territorio. Los recursos pueden moverse entre las bolsas cuando se requiera, excepto en la de recursos humanos. En cambio, si hay eficiencias en recursos humanos, podrían destinarse a las otras 4 bolsas. Esta regla protege la calidad y el funcionamiento escolar, porque evita que cualquier presión sobre la planta docente absorba recursos que los estudiantes necesitan para materiales, acompañamiento pedagógico, infraestructura o servicios esenciales. Separar los recursos y definir claramente hacia dónde no pueden trasladarse permite asegurar que la inversión llegue a lo que realmente transforma la experiencia educativa. Senadores y senadoras, esta discusión invita a mirar de frente lo que viven los estudiantes en sus aulas y a preguntarnos qué podemos hacer desde cada rol para que sus aprendizajes sean más sólidos, más significativos y sostenidos en el tiempo. Que esta sea una oportunidad para avanzar hacia un sistema educativo más eficiente, que acompañe mejor las trayectorias educativas y abra más posibilidades para niños, niñas, jóvenes en todos los territorios, y que la educación sea parte prioritaria de esta conversación. Muchas gracias. Invitamos ahora a Carlos Garzón, secretario general de ASO Intermedias. Bueno, muy buenos días, honorables senadoras y senadores de la República, integrantes de las demás organizaciones y colegas. Primero que todo, en nombre de nuestro director ejecutivo, el doctor Santiago Espina, y de nuestro presidente, el alcalde Edgar Ruiz de Yumbo, agradecemos este espacio y esta iniciativa de preocupación por la materialización y presentación del proyecto de ley que materializa el acto legislativo 03 de 2024. Desde ASO Intermedias hemos estado trabajando arduamente de la mano con el gobierno, también aprovechar esos espacios en las mesas técnicas que se han venido generando y la construcción colectiva que se ha venido generando en torno a este proyecto de ley. Asimismo, desde ASO Intermedias queremos reiterar los 2 documentos técnicos que hemos presentado y que ya compartimos aquí a esta comisión, donde están las principales recomendaciones e inquietudes de nuestras ciudades intermedias. Aquí presentamos consideraciones generales frente al tema de competencia. Queremos expresamente que se revise la categorización de las entidades territoriales. En el documento técnico que presentamos, si bien es cierto, se reconoce la heterogeneidad al interior de las 92 ciudades intermedias, no encontramos referencias de las mismas dentro del proyecto del articulado, ni de las potencialidades que tienen las mismas en relación con sus dinámicas de nodos subregionales. Asimismo, pues establecer realmente las competencias para el cierre de brechas. Si bien es cierto, desde ASO Intermedias hemos planteado la necesidad de contar con la claridad conceptual de lo que es una competencia, diferenciándolo de manera clara frente a funciones, responsabilidades o servicios que deben prestar las ciudades o los municipios. Entonces, en ese sentido, esta definición de competencias, lo que queremos es que sea clara, ordenada y asimétrica para poder facilitar la gradualidad y la distribución de recursos territoriales, evitando ambigüedades entre las competencias y demás responsabilidades asignadas a las ciudades intermedias. Asimismo, para la asociación es muy importante la distribución de los recursos del Sistema General de Participación, y para eso nosotros resaltamos 4 aspectos o 4 ejes fundamentales para esa distribución, que son el tamaño de las bolsas, los criterios de distribución, el componente de fortalecimiento institucional y la flexibilización de la bolsa de propósito general. Y por último también
pues presentamos unas recomendaciones sobre el articulado en general que nos socializó el gobierno, pero también lo que queremos es que no solamente se centre en los 3 o 4 aspectos que se establecen en el acto legislativo, sino que también se puedan priorizar otros sectores que son de gran importancia para las ciudades y que tendrían una repercusión, como son el ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en temas de ciencia, tecnología e innovación, inclusión social y derechos humanos, fortalecimiento de la capacidad institucional, porque si bien es cierto, se transfieren unos recursos, también hay que ampliar esas capacidades institucionales a nivel territorial. El tema de seguridad, de medio ambiente y gestión de riesgos, hay un tema también muy importante que se ha venido masificando y tomando mucha importancia en muchas de las ciudades del país, que es el tema del turismo local y regional, la política de Estado en primera infancia, la cultura, recreación y deporte y el abastecimiento y agricultura urbana. Frente a estos sectores también tenemos algunas propuestas y recomendaciones que tenemos consolidadas en un documento técnico y que serán nuevamente entregadas y ratificadas a esta comisión y en los demás espacios técnicos que se requieran. Muchas gracias. Invitamos al profesor Santiago Leiva de la Universidad EAFIT. Bueno, honorables senadores, les agradecemos la invitación en nombre de la Universidad de AFIT, el Centro de Valor Público y la Maestría de Gobierno de la Universidad. Básicamente, nosotros queremos contarles un poco que pues, revisamos el proyecto de ley de competencias que propone el Gobierno Nacional. Justamente ayer pues, con el senador Guido mencionamos que hace falta fortalecerlo en temas de administración pública. Entonces, realmente pues yo creo que ahí es donde está el aporte principal que tenemos. La mayor parte de las discusiones han sido, ante todo, jurídicas y financieras. Básicamente, el proyecto en este momento no redefine las competencias, por lo que no reemplaza del todo las leyes 60 del 93, la 715 del 2001 y la 1176 del 2007. Realmente, pues, en este momento, como yo les contaba, está circulando un proyecto de ley de competencias. Ese proyecto, pues, todavía no está radicado, pero ese proyecto que ha circulado, entendemos que el Gobierno Nacional tiene, digamos, una nueva versión. Nosotros lo que hicimos en la Universidad de AFIT fue justamente estudiar a detalle ese proyecto de ley de competencias. Es un proyecto bastante largo, son alrededor de 200 artículos. Entendemos, pues, como les decía, que ya hay unos cambios. Pero ¿qué es lo que vemos? En principio, básicamente, ese borrador de proyecto no está redefiniendo las competencias. En segundo lugar, creemos que no es fiscalmente neutro porque no especifica lo que va a dejar de hacer o debe dejar de hacer la nación al transferir recursos. Eso nos parece, digamos, problemático, sobre todo que cuando se tramitó el acto legislativo se especificó que esto iba a ser un proyecto fiscalmente neutro. Y, digamos, lo tercero que nos parece problemático es que concentre los recursos en los sectores tradicionales. Digamos que a nosotros nos parece que aumentar, digamos, o duplicar el SGP como porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, pasarlo al 39,5% de los ingresos corrientes de la nación, pues realmente implica que el país se proponga llegar a otros sectores. Digamos, nuestra versión anterior del SGP, digamos que arranca con la constitución del 91, aunque realmente lo define es la ley 715 del 2001, pues se concentra en 3 sectores, pero digamos que deberíamos pensar que el nuevo SGP también financie con reglas automáticas sectores como infraestructura, desarrollo económico, educación, vías terciarias. Pero realmente donde vemos el vacío más profundo en estos 200 artículos, insisto, del borrador que conocemos, es que el proyecto no explica cómo Colombia disminuirá las brechas de capacidades entre municipios. Es decir, hay un supuesto que a veces tenemos y es que solo descentralizar
genera capacidades, que solamente enviar recursos genera capacidades. Entonces, en la Universidad EAFIT hicimos un análisis de 20 años de indicadores de capacidades que vienen empezando por el índice de desempeño fiscal, siguiendo por el MDM de planeación, el ID del Departamento Administrativo de la Función Pública, y construimos, digamos, una sola base de cálculo, y lo que encontramos un poco es que más o menos el 32% de los municipios, equivalente a unos 400 municipios, digamos, no han mejorado su desempeño en los últimos 20 años. Esto quiere decir que realmente tenemos que tener claro en este diseño que vamos a proponer de esta nueva ley de competencias, cómo vamos a hacer para que a estos municipios no solamente les lleguen recursos, sino que mejoren capacidades. Más aún, digamos que hay un grupo específico que también puede estar por los 300 municipios que en estos últimos 20 años ha disminuido, tienen una pendiente negativa de los indicadores de capacidades, es decir, que han ido perdiendo capacidades, y lo que este proyecto realmente tiene que plantear es cómo va a ser para que realmente no estemos solamente duplicando los recursos, sino que estemos generando, digamos, un diseño claro de aumento de capacidades. Quiero también hacer mención de una, digamos, institución o un espacio nuevo que se crearía, y entiendo que está en el proyecto anterior, pero que también permanece, en el que va a presentar el Gobierno Nacional, que es el Consejo Superior para la administración de la descentralización, la autonomía, que es el CESAD. El CESAD a nosotros nos parece una buena idea, nos parece que en Colombia, digamos, esa función se legó en parte cuando se hizo el cambio del Ministerio de Gobierno al Ministerio del Interior y la descentralización, pero realmente el Ministerio del Interior, digamos, no asumió esa función. Hay países, digamos, España tuvo en cierto momento el Ministerio de la Descentralización y la Autonomía Territorial, Francia tiene un Ministerio de la Descentralización. No estamos proponiendo crear un nuevo ministerio, pero sí estamos proponiendo que ese CESAD no sea solamente, como está propuesto en el proyecto que va a presentar el Gobierno Nacional, un espacio de coordinación. Nos parece que realmente el CESAD tiene que ser una autoridad, sobre todo en dos sentidos. Digamos, tiene que proponer, básicamente, en tanto tendremos una descentralización asimétrica, tiene que proponer básicamente pues cuáles serán las funciones y las competencias asignadas de manera asimétrica a los municipios según sus niveles de capacidad. Y eso se tiene que hacer, digamos, cada 2, cada 3 años, digamos, según la medición que haga el CESAD. Estamos hablando realmente del 39% de los ingresos corrientes de la nación. Esto no puede quedar distribuido en un comité de coordinación entre el Hacienda, el DNP, Mininterior, digamos, que hablan de vez en cuando. Esto requiere una autoridad, y esa autoridad tiene que tener no solamente capacidad regulatoria, sino también, yo diría, en lo que hemos conversado desde la universidad, que debe funcionar como una superintendencia de la descentralización. Una superintendencia que tenga capacidades de sanción administrativa. Cuando se observan municipios donde se capturan las rentas, donde hay problemas serios, esa superintendencia tiene que tener también, o ese CESAD tiene que tener un personal adscrito que sea capaz de hacer una intervención. Piensen ustedes, en el pasado, cuando se han hecho intervenciones de departamentos o municipios, se terminan enviando funcionarios ad hoc que no están preparados para ello, que no tienen reglas, que tienen otro trabajo en Bogotá, que van de manera transitoria. Entonces, un CESAD que funcione realmente como una autoridad, pues nos parece que es una buena figura, es clave, existe, digamos, en el derecho comparativo internacional, y digamos que es clave. Un tercer o cuarto punto que quiero mencionar es que en las propuestas que hemos visto del Gobierno Nacional no se concibe un rediseño institucional del Estado para el funcionamiento de la descentralización. Entonces, el DNP, la SAP, Findeter, en territorio, función pública, prácticamente, digamos, no se mencionan. Lo que nosotros les proponemos es que justamente, digamos, el DNP puede estar en los 1.500 funcionarios. Yo creo que esta ley debe definir que al menos 1.000 de esos funcionarios deben vivir en territorio, que no deben ser funcionarios del nivel central. Estamos diciendo que, en realidad, con este acto legislativo 03 del 2024, la nación se va a quedar prácticamente sin recursos de libre inversión, y el grueso de la inversión va a ser desarrollado por
los municipios y departamentos. Esto implica que tenemos que repensar profundamente al DNP, a la ESAP, a Findeter, en territorio y función pública. Les planteo algo. La ESAP, por ejemplo, tiene 500.000 millones de pesos, casi 500.000 millones de pesos, y lo que está haciendo en buena parte, digamos, son programas de pregrado, algunos programas de maestría, por supuesto, pero, digamos, tenemos ejemplos en Chile, en Suecia, en Italia, donde las entidades de capacitación del Estado lo que se dedican es a dar cursos cortos enfocados en competencias específicas para que los funcionarios municipales y departamentales realmente, digamos, sepan hacer las cosas, no un pregrado que dura, digamos, 5 o 4 años. Entonces, tenemos que pensar cómo rediseñar. Findeter, por ejemplo, está dando la mayor parte de su financiación a municipios de categoría primera o especial o segunda. Prácticamente no llega a los municipios de quinta y sexta. Entonces, ¿qué nos soñaríamos nosotros? Unos equipos de DNP y Findeter que estructuren proyectos y que estén en territorios, sobre todo en los municipios de más bajas categorías. Que este rediseño institucional le dé muchas libertades a los municipios y departamentos que están mejor calificados en capacidades, prácticamente que incluso yo diría que no les cree unas bolsas específicas de destinaciones forzadas. Pero por el contrario, aquellos municipios que estén en las categorías más bajas, digamos que les llega ya los programas de asistencia directamente. También en ese sentido lo que encontramos nosotros en el proyecto es que sí tiene, digamos, una unidad donde se habla de fortalecimiento, pero realmente no se desarrolla. Colombia, digamos, el Gobierno Nacional en 2022 aprobó el COMPES 4091, que es el COMPES de fortalecimiento, pero digamos que ese COMPES queda por desarrollarse. Entonces, aquí lo que vemos es que en el proyecto no se recoge y que realmente tenemos que tener un proyecto claro de cómo vamos a hacer para que aquellos municipios de categorías más bajas que van a recibir menos competencias y en teoría, digamos, menores recursos, pues vayan ascendiendo en ese escalafón. Eso, digamos, no está claro en el proyecto. Y ya llegando al final, el proyecto, digamos, del Gobierno Nacional plantea también como un sistema único e integrado de medición. Yo creo que es muy importante. Fíjense ustedes que los municipios hoy y departamentos, por ejemplo, tienen que responderle cerca de 850 preguntas a Función Pública para que Función Pública haga su índice en el FURAC, el índice de desempeño institucional. Luego tienen que responder preguntas en las mediciones que hacen cada una de las unidades de seguimiento de los distintos ministerios, del DNP. Entonces es importante que exista, digamos, una sola unidad de medición, de seguimiento, de estadística, que es la que le provea, digamos, la información a ese CESAT que mencionaba ahora y que tenga sus propios equipos regionales. Yo creo que uno de los grandes problemas de Colombia es que la mayor parte de la información de nuestros índices de seguimiento es de autollenado. Y esto no tiene ningún sentido. Que los mismos municipios respondan o departamentos respondan cuestionarios de autollenado. Se requieren entonces más bien de unos funcionarios que vayan y monitoreen. Y ya termino con esta. En asociatividad territorial, que es fundamental, lo que vemos en el proyecto que revisamos es que, digamos, se fijan algunos incentivos para asociatividad territorial, pero no se fijan competencias claras, no se asignan recursos estables. Y lo que nosotros propondríamos son dos cosas. Uno, que haya, digamos, un recurso fijo, que en la medida que los municipios si constituyan un esquema asociativo territorial y son capaces de aportar entre varios 6.000 millones de pesos, lo que haga el SGP es que les dé un bloque, digamos, de la misma cantidad. Entonces, digamos que haga ahí el match. Y en segundo lugar, que el CESAT, en la medida que vaya haciendo esos estudios pues bianuales, también vaya definiendo cuáles deben ser las funciones de cada esquema. El senador Guido decía más atrás que se definió esta ley de ordenamiento territorial, pero cuando la vemos en esa ley, la 1454 del 2011, no hay competencias ni definición de funciones ni financiamiento para los esquemas asociativos. Esta ley debería resolver eso, porque si no, básicamente lo que tenemos es un montón de esquemas tratándose de inventarse qué hacer y sin la financiación clara. Entonces, estas son nuestras recomendaciones. Agradecemos mucho pues, que nos hayan dado el espacio
y esperamos participar en nuevos debates en nombre de la Universidad AFIT y el Centro de Valor Público. Muchas gracias. Invitados de parte de FECODE, contaremos con la participación de Miguel Ángel Pardo en primer lugar y luego recibimos a Edgar Romero. Saludo especial a todos los asistentes en nombre de la Federación Colombiana de Educadores. Nuestra federación ha sido activa en este proceso, consideramos que es la reforma de la década y queremos hacer con Miguel Ángel unos planteamientos. En primer lugar, una precisión. Esta ley no resuelve todo, porque las intervenciones que se están dando, si bien este crecimiento del 39.5 es significativo, no va a resolver todos los problemas de la nación. La segunda precisión es que la descentralización no es esta ley. Esto es una partecita de la descentralización. Aquí, si bien hay unos recursos adicionales, esto no significa que entonces la ley se va a desviar de lo que ya la Constitución estableció. El primer planteamiento de FECODE, señores congresistas, es que la Constitución habló. Y la Constitución habló en términos generales en la priorización de los recursos para los derechos fundamentales y establece el Estado social de derecho con una descentralización. Y en esa priorización de recursos está la educación, que es la que nos compete a nosotros. Y nosotros lo que decimos es que el fortalecimiento de los territorios es sobre la base de los derechos fundamentales. Es decir, un territorio se fortalece. Los departamentos y municipios a quienes les corresponden las brechas inicialmente de las necesidades de la educación, las resuelven los departamentos, municipio y la nación. Pero llegar al territorio y fortalecer la descentralización significa no desmantelar los derechos fundamentales. Y por eso nosotros exigimos en esta ley una participación en esos recursos adicionales importante, que mantenga los recursos, porque si no, no estamos haciendo nada, porque se está hablando de muchas cosas a costa de quitarle los recursos de los derechos fundamentales de los colombianos. Entonces, la Constitución estableció un porcentaje para la educación importante y nosotros creemos que lo que se viene ventilando de un 70-30 como porcentaje inicial para la discusión no es suficiente y creemos que para defender esa educación en los territorios debe ser sobre la base de cerrar brechas. Históricamente demostramos en todo el trabajo que se ha hecho con departamentos, municipios, ciudades intermedias, de que la desigualdad en estos años fue de 315 billones en el sector educativo. Y para cerrar esas brechas se necesitan los recursos adicionales, no se pueden disminuir. Y nos preocupa que en este momento el gobierno nacional no haya establecido en ese documento borrador el porcentaje para los sectores de educación, salud, agua potable y participación general. Es decir, no se puede llegar a una discusión al Congreso de la República dejando eso al libre albedrío. Aquí tenemos que exigirle al gobierno nacional la definición de los porcentajes en los nuevos recursos para que la discusión seria y de cara al país. Y en ese sentido FECODE es exigente en el sentido de que nosotros no vamos a dejar disminuir los recursos de educación en el crecimiento porque las brechas que hay son demasiado grandes y si se desmantelan los recursos de la educación no va a ser posible cerrar esas brechas. En ese sentido queremos hacer ese planteamiento. Bueno, un saludo a todos y todas nuevamente. Por razones de tiempo, pues no los discrimino. Sabemos que la ley de competencias y el acto legislativo implica una relación entre el Estado-Nación y el Estado-Región. Creemos que el acto legislativo 03 del 2024 la corrige esa descentralización mal concebida y ese ordenamiento de la Constitución del 91 y posibilita que mayores recursos destinados a las entidades territoriales nos permitan ejercer y materializar derechos y ejercer democracia.
Corrige eso, pero también corrige las limitaciones, especialmente en la educación, en el artículo 67. El artículo 67 nos condenó actualmente que solamente el Estado está obligado de 0 a 9º grado y de 5 a 15 años. Y este acto legislativo logra corregir esto. 3 grados de escolaridad en preescolar, básica, media especializada como es la ley, escuelas normales, institutos técnicos diversificados, agrícolas, agropecuarios, educación inclusiva, educación de jóvenes adultos, que hoy están completamente suprimidos. Y ese es el costo, además, de recortar y de suprimir 314 billones de pesos dejó de recibir la educación entre el 2002 y el 2025 y 571 billones de pesos, 750 billones de pesos en el caso de los otros derechos. Luego, hay 2 asuntos que se corrigen en lo fundamental, entonces. Ahora se trata, y por eso nosotros sostenemos que se debe mantener el porcentaje que actualmente tiene educación. ¿Por qué? Porque hoy esos recursos apenas van a alcanzar para universalizar los 3 grados de preescolar. Solo el 13% de los niños están en prejardín y jardín, y la mitad de los niños tienen derecho a transición. La mitad de los chicos en edad escolar en educación media están por fuera del sistema escolar. Requerimos con esos recursos no solamente universalizar esos 2 niveles de educación, sino adicionalmente llegar al siglo XXI, porque hoy los niños de preescolar, primaria e inclusión no tienen maestros en las diferentes áreas. Estamos con el mismo maestro y maestra valiente, preparado pero todero. La maestra da educación física, da educación artística, la maestra asume gramática, etc. Y eso requiere maestros y especialidades. Requerimos restituir la educación inclusiva. Hoy si ni siquiera el DANE tiene la población que requiere educación inclusiva de niños, niñas y jóvenes y adultos. Y requerimos fortalecer la educación media especializada, como dice la ley, y los institutos técnicos agropecuarios, industriales, agrícolas, que han sido debilitados desde el año 2002. Luego, con esto, con los recursos que hoy se incrementarían, manteniendo el porcentaje, apenas alcanzaríamos a resolver los temas de cobertura y el sustento de calidad. Por eso nosotros insistimos, como dijo nuestro compañero, aquí no se va a resolver absolutamente todo, porque la calidad cuesta. No es cierto que la cobertura está resuelta y ahora nos vamos a dedicar a la calidad, que eso es algo que he escuchado últimamente. No, la cobertura no está resuelta. Y segundo, la calidad cuesta. Y la calidad cuesta porque requerimos todos estos niveles, modalidades. Requerimos darle el carácter de sistema al sistema educativo. Requerimos que los niños y niñas tengan el derecho no solamente al acceso, sino a ser atendidos y formados por maestros y maestras como corresponde, licenciados, normalistas, magíster. Y no nos lo permite si nosotros a estos recursos que hemos reconquistado, ahora se diga que tenemos que destinarlos a otros. Aquí ha planteado muy claramente el acto legislativo. Los recursos son para destinar, para universalizar progresivamente los 4 derechos y por supuesto estamos en esa dirección. Queríamos insistir por último en que la propuesta que ha hecho FECODE está sustentada en un documento trabajado durante 36 sesiones, sustentada desde el punto de vista de la política educativa avanzada, en la Comisión de SGP de alto nivel educación, que podemos ponerla otra vez a disposición de ustedes, en la cual estuvieron todas las entidades que aquí están presentes, las del gobierno, y está sustentado. Y por último, ratificamos el llamado que hicimos en el pasado paro del 30 de octubre, que fue por 2 razones. Una fue la salud, pero otra fue el llamado, el mensaje al país de que hemos logrado después de 22 años otra vez hemos logrado la reforma al sistema de participaciones, la reforma de mayor impacto social, 50 millones de habitantes, más de 1.103 municipios. Y entonces el llamado al gobierno, por supuesto, es que radique el proyecto con mensaje de urgencia previa
obviamente el mayor consenso para que el trámite pueda tener posibilidades, y el llamado al Congreso de la República a que no dejemos perder este momento tan importante que cambia la vida y va a materializar los derechos de toda la población colombiana. Muchas gracias. Bien. Les recordamos que tendrán el espacio para ampliar estas participaciones durante la subcomisión que le hará el seguimiento a la ley de competencias. Por ahora les agradecemos participar durante 5 minutos. Invitamos a Camilo Suárez, delegado de ASO Capitales. Damos por finalizado entonces el bloque de actores y pasamos al bloque del Gobierno Nacional, para lo que invitamos a la doctora Ruth Quevedo, viceministra de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Muy buenos días a todos y todas, a los honorables senadores convocantes, el doctor Guido Echeverri, el doctor Efraín Cepeda, también la doctora Laura Fortich, el senador Carlos Manuel Meisel, por parte de la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, doctora Helga María Rivas, hacemos un respetuoso saludo y reconocemos la relevancia de esta comisión accidental del Congreso para hacer seguimiento a la construcción de este importante proyecto de ley, que además es una reforma de ordenamiento implícita de alguna manera, pero también seguramente de la organización de la estructura de la institucionalidad pública en el futuro. De todas maneras, el Gobierno Nacional ha salvaguardado no incurrir en el error de desnaturalizar el alcance de esta ley, por lo cual tales apuestas seguramente tendrán que derivar en leyes a futuro, y nos hemos concentrado tanto los sectores como en el Ministerio de Hacienda, que aquí está presente, el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, en hacer énfasis en lo que tiene que ver con 3 ejes que nos parece que aportan al desarrollo de la descentralización y la autonomía territorial en nuestro país. Por supuesto, este es un debate muy profundo, no es un debate nuevo, es inclusive la continuación del debate que fue desarrollado en el contexto de la Constitución de 1991, y donde el tema de la autonomía y la descentralización fueron fundamentales. En ese sentido, para nosotros la ley tiene una apuesta al menos por 4 ejes de autonomía. En primer lugar, la que tiene que ver con la participación ciudadana, comunitaria, y el gobierno abierto, que es uno de los retos que se nos imponen hoy en el país, así como la inclusión de actores fundamentales. En el caso del sector de agua y saneamiento básico, que yo represento el día de hoy como viceministra, la inclusión, decía, de la gestión comunitaria del agua. Se trata de más de 33.000 acueductos comunitarios en el país que durante décadas han venido desarrollando la tarea de garantizar el acceso universal al agua y que deben tener la garantía de los recursos para poder hacer parte de la gestión del agua en el nivel municipal, un nivel al que se le está dando una fuerza muy grande como el nivel en el cual se definen las políticas de gestión del agua y el saneamiento básico, y donde tenemos los principales instrumentos de gobierno, pero que han sufrido un déficit financiero de varias décadas. Recuerden ustedes que solo hasta el 2007 tenemos una partida específica para el agua y el saneamiento básico en el SGP. Entonces, la participación ciudadana, el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones, creemos que es un principio de autonomía fundamental
y donde se tenga también una capacidad de incidencia en la definición de hacia dónde se orientan los presupuestos. El segundo eje de autonomía, a nuestro modo de ver, es el desarrollo de capacidades, principalmente en las entidades territoriales que tienen hoy día esta categoría 4, 5 y 6, y quienes han sido pobremente beneficiadas del reparto durante estas décadas, en donde además se han concentrado los municipios que han vivido el flagelo de la guerra en nuestro país, los municipios SOMAC, los municipios PEDET, y en ese sentido, pues la mayor presencia de las brechas. En el caso de agua y saneamiento básico, estamos hablando de brechas de acceso al agua apta para el consumo humano. Es aterradora el dato que tenemos, y es que cerca de 12 millones de colombianos no tienen hoy acceso al agua apta para el consumo humano, que es diferente al agua potable, porque el agua potable tiene que ver con la tecnología que hay detrás de la potabilización, infraestructuras donde inclusive hoy día la Contraloría General de la Nación tiene un capítulo completo de infraestructuras abandonadas por falta de capacidad de mantener su sostenibilidad en la operación. El director del Departamento Nacional de Planeación en el pasado habló de 12 billones de pesos en esas obras, solamente contando las obras que no están operativas y que son plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero también brechas en acceso al alcantarillado, al saneamiento básico, que son muy grandes. Yo tengo aquí los datos para que nos hagamos una idea. En alcantarillado, la brecha en zonas rurales puede ser, o más bien la cobertura en zonas rurales de apenas del 17% de la población rural, y en el caso de acueducto apenas del 43% en la población rural. Entonces, el tema de las brechas nos ha implicado también hacer un análisis de reprogramación del traslado presupuestal, priorizando estos municipios, estos territorios, inclusive las zonas periurbanas. Uno podría creer que la aglomeración urbana le trae beneficios a los municipios aledaños, pero la realidad es diferente, por lo cual instrumentos de asociatividad territorial como los esquemas asociativos territoriales, los planes de gestión departamental del agua van a ser fortalecidos de manera que esos beneficios de la aglomeración puedan ser distribuidos también desde un enfoque regional y territorial. El tercer enfoque de autonomía es fundamental en nuestro país, es el agua como derecho humano y como bien común. El derecho humano tiene que ver con el derecho de acceso universal para que toda persona humana, independiente de su capacidad de pago, pueda tener acceso al agua, que hoy día, no en Colombia, pero sí en el mundo, viene siendo ya un recurso que ha escaseado. Afortunadamente en Colombia y en Brasil tenemos el beneficio de ser grandes productores y países de reserva de agua dulce, pero esta no es la realidad en el resto del mundo ni en el resto de la región. Y como bien común, que significa un principio de responsabilidad. El agua debe ser gestionada por todos, porque es responsabilidad de todos garantizar su permanencia en clave de seguridad hídrica. Y finalmente, el cuarto eje de autonomía es, por supuesto, el recurso. Con el Ministerio de Hacienda se han hecho, y Planeación Nacional, análisis de capacidad fiscal, y se ha hecho un esfuerzo muy grande en que la partida del agua pueda pasar de 5.4%, que es el peso que hoy tiene en el conjunto del Sistema General de Participaciones, al 10.8%, es decir, duplicar la partida. Terminaré diciendo que el agua es un eje fundamental y determinante del desarrollo. Si nosotros estamos pensando esta ley en clave de desarrollo territorial, debemos poner el centro en el agua, y esto no es solamente un emblema, sino que es una realidad fundamental en donde los sectores agua, salud y educación estamos convergiendo, volcados hacia el territorio. No es cierto que la inversión sectorial entre en competencia con la inversión territorial.
Todos los recursos sectoriales deben ser territorializados, orientados al cierre de las brechas, y eso ha sido una larga discusión que hemos tenido al interior del Gobierno Nacional, por lo cual se deben priorizar el agua en las infraestructuras de educación, en los hospitales, de manera tal que tengamos incidencia sobre los determinantes sociales de la salud, los determinantes de talla y peso de los niños en proceso de, digamos, de su primera infancia y educación. También decir, finalmente, que, y seguramente el Ministerio de Hacienda va a subrayar en la materia, que ya hemos hecho una consulta grandísima, hemos recibido 1.300 observaciones sobre la primera versión de la ley, hemos hecho una consulta también con los pueblos indígenas, y el Gobierno Nacional se prepara para brindar todas las herramientas de análisis, los datos, la sustentación técnica y jurídica que le permita al Senado y al Congreso en su conjunto tomar las decisiones con el mayor conocimiento, con la mayor información y ojalá con la mayor sabiduría, porque sabemos que no es fácil esta importante reflexión, pero que esperamos tener una ley aprobada por el Congreso de la República con el beneplácito, por supuesto, de todas las fuerzas vivas que integran el país y que van a ser fundamentales en el diálogo que viene hacia adelante. Muy amables senadores, gracias. Invitamos ahora al delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el doctor Ismael Molina. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, doctor Guido, señores senadores y representantes. A ver, para nosotros esta invitación es el principio de un esfuerzo que es muy importante y es empezar a discutir ya un proyecto de ley. La primera condición que quiero señalar es el gobierno tiene un compromiso de entregar un proyecto de ley que está establecido en el acto legislativo, nos dieron plazo hasta el 26 de diciembre. Nosotros podemos decir con absoluta seguridad que en el transcurso de este mes, probablemente casi que en esta semana, máximo los primeros días de la semana entrante, estamos entregando un proyecto de ley, que es un proyecto de ley muy interesante, porque ha sido un proyecto de ley muy trabajado. Este es el producto de más de 140 reuniones técnicas que se han hecho por parte del equipo de los ministerios y del Gobierno Nacional, el producto de un excelente esfuerzo de diálogo social de 28 reuniones, con unos resultados muy, muy interesantes desde el punto de vista de los aportes de los diversos sectores políticos y de los diversos sectores gremiales sobre el tema de la ley. Ha sido el producto también de uno de los procesos, de acuerdo con los indígenas, más exitosos que ha tenido Colombia, que en solo 10 días hicimos lo que nos decían que nos íbamos a tomar por lo menos año y medio. ¿Qué recoge la ley? La ley tiene una condición básica, es que volvemos a discutir seriamente los principios constitucionales de Colombia. Colombia es un país que se forma como una nación unitaria
descentralizada y con autonomía municipal. Desde 1991 a la expedición de esta ley, pasamos de tener 42% del Sistema General de Participaciones como parte de los recursos para la descentralización a 20%. Este gobierno lo ha subido de 20 a 29. El acto legislativo lo sube de 29 a 39.5. Esa es la primera condición. La ley tiene la condición de retomar el tipo de Estado que queremos construir en Colombia. Un Estado descentralizado con autonomía. Y nosotros le ponemos un tercer punto, con cierre de brechas. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que ha pasado en todo este proceso, en los últimos 40 o 50 años en Colombia, hemos tenido desarrollo, hemos tenido progreso, pero no hemos resuelto los problemas sociales en Colombia. Colombia sigue siendo el país con el mayor Gini de América Latina. Tenemos el mayor Gini en el sector rural en el mundo. Las mediciones de la OCDE en educación no nos dan un buen puesto. La situación en salud, decimos que tenemos un alto aseguramiento, pero al mismo tiempo no tenemos cobertura específica para los sectores populares. Y en agua potable, como lo decía la viceministra, ¿sí?, es un desastre lo que tenemos en agua potable. Es una vergüenza que en Colombia el 56% de los sectores rurales no tengan agua potable, que no tengan agua apta para el consumo humano. Eso no es aceptable en un país con la capacidad y con las condiciones del agua que tenemos en Colombia. Por eso pensamos que esta ley, ¿sí?, tiene que empezar a resolver estos problemas. No es una ley que vaya a resolver todo. No es una ley que vaya a resolver todo. Pero sí retomamos una senda que se había olvidado, la senda del fortalecimiento de los municipios, del fortalecimiento de la descentralización, del fortalecimiento de la autonomía regional y del cierre de brechas. Entonces, creemos que este es un avance importante. En el último proyecto de ley, no me quiero alargar porque podría demorarme mucho, en el último proyecto de ley, como producto del diálogo social, ha cambiado sustancialmente su presentación. En el diálogo social nos señalaron reiteradamente que la ley tenía un fuerte sesgo sectorial. Pues bien, esta es la primera ley desde que salió la Constitución Política del 91 que su objeto básico son los territorios y está desarrollada y presentada como una ley territorial, es decir, de las entidades territoriales empezando por la nación. Nación, departamento, municipios y demás entidades territoriales. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo vamos a distribuir sus recursos? ¿Y cuáles son sus competencias? Por ahora, creemos que este es un paso adelante en lo que queremos, en lo que vamos a trabajar. Vuelvo a decir, nos comprometemos a entregar la ley, si no esta semana, los primeros días de la semana entrante, y le cumplimos a Colombia, le cumplimos a nuestros electores y le cumplimos a la Constitución política de ser un país, efectivamente, un país descentralizado y con autonomía regional, siendo un país unitario. Muchas gracias. Con esto finalizamos el bloque del Gobierno Nacional y me voy a regresar nuevamente al bloque de actores para invitar al subdirector de Fede Departamentos, el doctor Raúl Castellanos.
Bueno, muy buenas tardes. Buenos días todavía, honorable senador Guido Echeverry y demás senadores que nos acompañaban en la mesa de instalación. Quiero agradecer este espacio por parte de la Federación Nacional de Departamentos para presentar nuestra posición netamente técnica sobre el proyecto de ley de competencias. Y abrir un paréntesis únicamente para la intervención anterior, y es que la Nación no hace parte de las entidades territoriales, pero eso es otra discusión. Vale la pena manifestar que en la cumbre de gobernadores hecha este pasado 25 de abril en Yopal, Casanare, la Federación entregó al ministro del Interior, al doctor Armando Benedetti, un borrador de ley de competencias concebida como respuesta a la dispersión normativa que por décadas ha sido asignado responsabilidades a las entes territoriales sin financiación correspondiente. Esta iniciativa busca corregir la deuda histórica en temas de desigualdad, en las que las regiones, por supuesto, han asumido estas cargas crecientes sin una verdadera descentralización ni administrativa ni financiera, perpetuando, por supuesto, las brechas sociales y territoriales. En contraste con esta visión integral y técnicamente fundamentada, el borrador de proyecto de ley presentada por el Gobierno Nacional carece de una exposición de motivos y de un documento técnico de soporte que entiendo la próxima semana nos presentan a todos los interesados este proyecto con sus fundamentos adjuntos. Sin embargo, hasta no entender eso, esto nos impide comprender las bases conceptuales, metodológicas y financieras que sustentan la reforma, lo que genera una profunda incertidumbre sobre su aplicabilidad y sostenibilidad con el tiempo. Adicionalmente, el borrador del diálogo social no incorpora una evaluación integral de los déficits estructurales en los sectores esenciales. Hoy el Sistema General de Participaciones enfrenta un déficit estimado de 62 billones de pesos, y esto demuestra que aún no hemos alcanzado el 39,5% de los ingresos corrientes de la nación. Los recursos seguirán siendo insuficientes para cubrir las competencias en la actualidad. Se han asignado, y mucho menos los nuevos que introduce este acto legislativo. Yo estoy muy de acuerdo en ciertas participaciones que hicieron el día de hoy, donde hablan o donde no hablan cuál va a ser el agradecimiento del Estado, cómo vamos a lograr esta sostenibilidad desde la parte central, desde la parte fiscal. Hay unas preocupaciones puntualmente de sectores. Voy a ser un poco más corto con respecto a educación, salud y agua potable. Con respecto a la educación, el proyecto que el gobierno propone, un modelo basado en la canasta educativa, centralismo en la nación, la definición técnica y de costos, aunque busca equidad, esta medida limita la autonomía territorial y, por supuesto, agrava los riesgos de desfinanciamiento, pues el SGP no cubre gastos esenciales como transporte, ni alimentación escolar, ni infraestructura, y los 3 grados de preescolar, que presenta un déficit de 47 billones de pesos. Ahorita lo mencionaba el senador Efraín Cepeda, y les pongo un ejemplo puntual que conocemos desde la Federación. El 90% de los recursos para estos programas como el PAE y alimentación escolar en el departamento de Arauca se los sacan de las regalías porque no tenemos recurso propio para este tipo de iniciativas. La Federación, por supuesto, reconoce este déficit, propone su compensación real y plantea una asignación de competencias y recursos acorde a la capacidad de cada territorio, garantizando la sostenibilidad y la equidad educativa. Un minuto. Con respecto a la materia en salud, la iniciativa gubernamental propone sustituir el modelo actual de aseguramiento por un esquema de atención primaria centrado en los CAPS. Si bien se trata de un propósito loable, no se aclara cómo se financian ni cómo se articulan con el sistema de seguridad social existente. Al eliminar la lógica de aseguramientos y garantizar la sostenibilidad financiera, se pone en riesgo la estabilidad del sistema y la autonomía territorial en gestión sanitaria. Y por último, en el sector de agua potable y saneamiento básico. El borrador gubernamental enfatiza la gestión comunitaria del agua, pero sin crear los instrumentos técnicos ni financieros que aseguren la viabilidad.
De hecho, no se fortalecen los planes departamentales de agua, que han demostrado ser herramientas importantes para el desarrollo en escala y en la regionalización en la presentación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Tenemos otros aspectos que nos preocupan desde la Federación, aspectos de gobernanza, aspectos financieros, pero ya que dijeron este no es el espacio, únicamente queremos celebrar la instalación de esta comisión accidental. Cuenten con la Federación netamente desde el tema técnico, que es nuestro aporte para nutrir estas conversaciones y poder llegar en una escala de 12 años a un grado de autonomía territorial y descentralización sin solucionarlo claramente por completo. Muchas gracias. Contamos también con la presencia del Ministerio de Educación, por eso invitamos ahora al doctor Gustavo Ortiz, director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Cordial y respetuoso saludo de parte del señor ministro Daniel Rojas, honorables senadores. Muchas gracias por la iniciativa de esta comisión accidental. Simplemente decir que para el Ministerio de Educación, que fue, digamos, una de las carteras que acompañó con mayor ahínco y decisión la reforma constitucional, aquí el honorable senador Guido Echeverri, también el honorable senador Ariel Ávila recordarán, digamos, desde el ministerio, todo el ejercicio de concertación, incluso también con FECODE, para que esa reforma tuviese el apoyo del Gobierno Nacional y del señor presidente Petro. ¿Por qué? Básicamente porque para nosotros como ministerio, esta reforma constitucional y la ley de competencias que la va a reglamentar es la oportunidad de superar unos déficits estructurales que fuimos incubando a la sombra de otras dos reformas constitucionales, la del año 2001 y la del año 2007, el acto legislativo 01 y el acto legislativo 04, que le restaron cerca de 320 billones de pesos al sector educativo y que condujeron, digamos, particularmente a tres situaciones muy atípicas en el sector, pero de profundo, digamos, impacto negativo en la posibilidad de garantizar el derecho a la educación. Lo primero que se generó con esas dos reformas previas, y lo digo porque es el reto a superar con esta ley de competencias, fue que se descalzó la nómina. Nosotros hoy en día todavía tenemos un déficit en el pago de la nómina. No es cierto que la nómina esté cubierta completamente con el SGP. Todavía estamos pagando, por ejemplo, un crédito que nos hizo el Fondo de Pensiones Territoriales para poder cubrir la nómina desde el año 2017. Y todavía tenemos recursos importantes. Este año va a ser cerca de 1 billón de pesos que tenemos que hacer aplazamientos de algunos pagos que se hacen a principio del siguiente año, pero que implican, digamos, el hecho de que nuestra nómina docente no está siendo pagada completamente con el SGP. Entonces, este nuevo SGP tiene que, en principio, entrar a cubrir, porque no voy a entrar, digamos, en la historia del SGP, pero pues el antepasado es el situado fiscal, y quienes conocen un poquito de historia, digamos, fiscal del país sabrán que el situado fiscal se creó en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo para poder justamente cubrir y calzar las nóminas territoriales cuando los maestros les pagaban con cajas de aguardiente y con cajas de tabaco, porque había municipios y departamentos que no podían cerrar la nómina. Pero el segundo gran efecto y grave efecto que tuvo esto fue que disminuyó a la mitad. Si uno toma 2013 a 2025, los recursos para los demás componentes de la canasta educativa, en vez de crecer en términos reales, disminuyeron a la mitad. Todos los demás componentes adicionalmente, digamos, a los que tienen que ver con el pago de la nómina docente. Y esto nos condujo a restarle, y esto es muy importante señalarlo, en Colombia nosotros del 2001 al 2025 perdimos 0.85% del PIB, casi 1 punto por ciento del PIB de participación de la educación preescolar básica y media. Siempre fue alrededor del 4% y con eso estábamos por encima del promedio de la región. Hoy en día nosotros estamos invirtiendo cerca del 3.2% del PIB. Y estamos por debajo del promedio de América Latina. Entonces, esos son retos importantes para lograr 6 objetivos. Primero,
la reforma constitucional nos cargó la universalización del preescolar de 3 grados. Esto es cerca de por lo menos 1 millón de niños de 3, 4 y 5 años, niños y niñas, que deberíamos en un horizonte de estos 12 años incorporar a las escuelas. Esto es muy importante decirlo porque aunque tengamos una caída poblacional, el reto de la cobertura en preescolar de 3 grados es masivo, es enorme y es del orden de un derecho ya constitucional por la vía de esta reforma que hicimos el año pasado, el acto legislativo 03 de 2024. En segundo lugar hay que decir, creo que alguien aquí ya lo mencionó, que nosotros tenemos cerca de 350.000 jóvenes de 14, 15, 16 años que no terminan el bachillerato en el país y están ubicados justamente donde ni siquiera tenemos la oferta educativa. No es un problema ni siquiera de ajuste en las ciudades, sino que hay lugares en donde no tenemos la escuela que termine el bachillerato. En este gobierno algo hemos intentado hacer en términos de ampliar con sistemas integrados de educación media y superior, pero la verdad que en 3 años esto no se cierra y mucho menos con el SGP que ni siquiera paga la nómina. En tercer lugar, es muy importante garantizar la canasta educativa completa. En eso estamos de acuerdo con algunos de los actores del sector que plantearon su posición antes, y es que los recursos de educación no se deben centrar, ya termino, no se deben centrar solamente en gastos recurrentes. Es muy importante ejercer la implementación de la canasta educativa completa, pero pues para eso necesitamos los recursos adicionales. El tránsito a la educación superior, esto es muy importante decirlo, la reforma constitucional también le incluyó a la partida de educación del SGP el gasto en hasta 2 años de educación superior. Eso para nosotros es central porque nosotros creemos que los recursos del SGP estaban marcados fundamentalmente para el derecho fundamental en la educación. Ahora se van a incluir 2 años de superior y es muy importante que esto siga fortaleciendo a la educación media. Por eso nuestra visión que va en el proyecto de ley es que lo que allí se debe financiar con recursos del SGP es sobre todo los programas de educación superior que impactan en la educación media y que nos permiten justamente cerrar esas brechas donde no tenemos oferta. La infraestructura educativa y termino, bueno, el hueco de infraestructura educativa acumulado del país, y lo puedo decir, digamos, con toda la certeza porque conozco las cifras, ahora que estamos en el ministerio son 250 billones de pesos. Ese sí no lo vamos a cerrar con el SGP, pero por lo menos el funcionamiento es muy importante que quede dentro de la canasta educativa. Y terminar con 3 asuntos que yo creo que son importantes para quienes son del sector, porque esta ley es una ley de competencias, no solamente de recursos, sino también de competencias. Proponemos revisar la certificación. A nosotros no nos gusta la certificación como existe hoy, nos parece centralista. Nosotros creemos que tenemos que avanzar a una certificación de las entidades territoriales modular, donde la mayoría de municipios puedan empezar a ejercer la mayor parte de competencias que tienen que ver con el derecho a la educación. En segundo lugar, descongelar las plantas administrativas. Esto es muy importante. No hay derecho a la educación, ni autonomía en las instituciones educativas, ni calidad de la educación si uno no tiene capacidad de gestión. Y llevamos con las plantas administrativas de la entidad territorial y del establecimiento congeladas desde la reforma del 2007. Finalmente, recuperar los núcleos educativos. Con todos los actores educativos que nosotros hemos hablado, coinciden en que haber marchitado los núcleos educativos, que era la apuesta de territorialización de la educación, fue un error profundo. Descremamos justamente el sector en términos de capacidad de gestión y dejamos sola a la escuela. Y finalmente, fortalecer los fondos de servicio educativo. Es cierto, los rectores, acompañados del comité directivo de la escuela, tienen que tener la capacidad y la autonomía para poder ejecutar los recursos que iban. Hoy están yendo ingentes recursos y no se ejecutan todos, no hay la capacidad de gestión suficiente, pero es que retiramos los núcleos y además marchitamos las secretarías de educación y solamente tenemos 97 secretarías de educación certificadas en un país de 1.104 municipios, eso no tiene ningún sentido. Esa es nuestra apuesta, digamos, superar estos déficits y estas limitaciones en la ley de competencias. Así que estamos muy agradados de estar aquí en esta comisión accidental, porque para nosotros la ley de competencias tiene que ser una realidad, ojalá en este gobierno, por supuesto, y acompañaremos el trámite legislativo como corresponde. Muchas gracias. Bien, finalizamos ahora los bloques y damos paso a un bloque de cierre. Damos la bienvenida al senador Ariel Ávila. Senador, adelante.
Bueno, buenos días a todos y todas. Pido disculpas haber llegado tarde, pero tenía compromisos desde las 6 de la mañana en esta precampaña, ¿cierto, Guido? Que nos toca ya duro. A mí me tocó ser el ponente del acto legislativo reforma constitucional de la reforma del Sistema General de Participaciones. Aquí están los compañeros de FECODE con los que me reuní varias veces. Y logramos pasar un muy buen acto legislativo, eso no lo voy a repetir, en 3 partes. Lo primero, en el aumento de la plata. Lo segundo, en la necesidad de una ley de competencias que lo regule. Y lo tercero, y muy importante, en la necesidad de un control para que esos recursos no sean dilapidados cuando comiencen a llegar a los municipios, que es como el principal temor que todas y todos tenemos. En las decenas de reuniones que se tuvieron para esta ley de competencias, yo no asistí, por una decisión personal de la autonomía, porque esto le correspondía en un consenso al gobierno y a las partes correspondientes. Misma autonomía que pedimos nosotros desde el Congreso de la República para que no seamos manoseados. Ustedes saben que yo en eso soy muy radical y en los actos legislativos no lo permití, en el acto legislativo. Y vamos a… pero claro, tenemos los resúmenes, lo hemos hablado con Guido, tenemos todas las pretensiones, necesidades de regulaciones y hemos escuchado municipios, departamentos, al caso de FECODE y demás, y vamos a estar a tono de esto. Tenemos 2 problemas graves. Uno, calendario electoral. Si nosotros queremos que esto entre a vigencia en el 2027, hay que correr y eso va a depender mucho de cómo se configure el nuevo Congreso el 8 de marzo. Y las mayorías que se logren y obviamente la presidencia que se dé. Y lo segundo, y esto es muy importante, necesitamos llegar con una ley lo suficientemente consensuada para que en el tránsito aquí en el Congreso no terminen metiendo un Frankenstein, que es lo que mucha gente quiere. Entonces, el consenso y la necesidad de llegar a acuerdos previo a la entrada y a la rendición de ponencia de la ley, para nosotros y nosotras va a ser muy importantes. Por lo demás, a total disposición, nosotros creemos en la descentralización, nosotros creemos en la autonomía territorial, con mucha responsabilidad fiscal, y en eso le vamos a apostar a la ley de competencias, y más aún cuando yo fui el ponente en Senado del acto legislativo. Muchísimas gracias y le agradezco a Guido, que tengo que darle un reconocimiento a Guido, porque Guido ha sido el más insistente en nuestra coalición para esta reforma constitucional y esta ley de competencias. Recuerdo que cuando la bancada me designó a mí como ponente de la reforma constitucional, fue Guido el que seleccionó que fuese yo y con el que tuve mayores niveles de conversación para hacer la defensa, que como ustedes saben fue prácticamente por unanimidad. Muchísimas gracias. Senador Guido Echeverry. Bueno, 2 minuticos para terminar. Lo primero, aquí sí está claro que muchos se han leído la ley. Aquí no ha parado como con el Quijote, que todos decimos que no lo leímos y no lo hemos leído. No obstante que no hay todavía una ley formal. Me encantó, digamos, el ejercicio que hicimos ayer con AEAFID, con unos estudiantes de la Maestría de Ciencia Política o de Políticas Públicas, en donde claramente ellos tenían estudiado el tema, analizando diferentes partes de la norma. Doctor Ismael Medina da una buena noticia en el sentido de que esta semana presentan el proyecto de ley. Eso es una buena noticia porque necesitamos ese proyecto de ley para empezar a discutirlo. Y eso implica que sigamos conversando, porque hay que oír muchas voces, escuchar muchas propuestas, muchas iniciativas para efectos de construir, como dice Ariel Ávila, un proyecto de ley consensuado. Y esta requiere más que otra ley, esta requiere más que otro proyecto, una discusión muy fuerte en materia de búsqueda de un consenso, de un acuerdo. Hay temas en que no estamos de acuerdo, digamos, yo creo que el proyecto tiene un acento muy sectorial y no territorial. Creo que hay temas de fondo de educación que hay que tocar, más allá de la parte financiera, como ha planteado FECODE. Creo que hay estudios, profesor Leiva,
Yo leí una intervención al economista Mauricio Cabrera en Cali en un evento donde hablamos de este tema, donde él demuestra que no obligatoriamente el giro de más recursos genera cierre de brechas y no obligatoriamente el giro de más recursos genera eficiencia en el gasto. Y en educación sí que requerimos eficiencia en el gasto, Andrea, ¿no es cierto? Entonces creo que hay muchos temas por discutir, por conversar. Les agradecemos infinitamente su presencia a este arranque de esta comisión accidental. Seguiremos hablando y bienvenida a esa ley esta hermana doctora Ismael, quien nos dio la buena noticia en buena hora. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de los honorables senadores, de todos los actores institucionales, gremiales y académicos que acompañan este proceso. Queda formalmente instalada la Comisión Accidental de Seguimiento a la Construcción de Ley de Competencias. Iniciamos un trabajo con el compromiso de construir una ley moderna, equilibrada, territorialmente justa y orientada al fortalecimiento del Estado regional y descentralizado. Muchas gracias.